El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 20 en adelante. El título de nuestra reflexión de hoy: la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios en Cristo. Y estamos leyendo en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, desde el verso 20 en adelante. Dice lo siguiente: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pueden sentarse, hermanos. Estas palabras que hemos leído se dicen de Jesús. En el Evangelio de San Lucas se nos muestran una serie de eventos acerca de la vida de Jesús que fueron verdaderamente importantes en el desarrollo de su ministerio. El primero de ellos fue su bautismo con Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan mismo se negaba a bautizar a Jesús, y se negaba porque Jesús no tenía pecado de qué arrepentirse. Sin embargo, Jesús le dice: bautízame porque nos conviene cumplir con toda la ley. ¿A qué se refería Jesús? A que el bautismo de Juan había cobrado tanta importancia en aquellos días que aún los fariseos quisieron ser bautizados por Juan. Ustedes recordarán ese pasaje, y Juan se los negó. La razón por la cual no los bautizó es porque les dijo: ustedes no han hecho frutos dignos de arrepentimiento. Así era de importante el bautismo de Juan. Por lo tanto, el Señor aceptó ser bautizado por Juan, porque toda persona que se dedicaba en aquellos días a los asuntos de Dios debía haber pasado por el bautismo de Juan. Tan importante era el ministerio de este hombre en aquellos días. Una vez que fue bautizado, entonces quedó listo para pasar una prueba terrible que fue la tentación en el desierto. Se enfrentó al enemigo y salió vencedor gracias a su sabiduría, a su fortaleza espiritual y sobre todo a su total sometimiento a la voluntad del Padre. Pero una vez que todos estos eventos se han consumado, entonces él regresó a la tierra en donde se había criado, a Galilea. Y entonces se produce este encuentro del que nosotros estamos hablando. El primer sábado que él pasó allí, como judío que era, se fue a la sinagoga. Y allí en la sinagoga se tenía la costumbre de que cuando alguien llegaba de visita a una ciudad, a un pueblo, se le ofrecía el privilegio de hacer una lectura
y hacer una pequeña reflexión acerca de aquella lectura. Parece que este fue el caso de Jesús, y estando él de visita en aquella tierra, le ofrecieron el privilegio de leer una escritura. Ustedes pueden leer arriba de ese verso 20 donde nosotros leímos la lectura que él tuvo. Fue en Isaías. En Isaías él leyó, y una vez que terminó de leer el libro de Isaías, ahí comenzamos nosotros, y enrollando el libro lo dio al ministro, al encargado de la sinagoga, y se sentó. Y los ojos de todos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Allí comenzó el problema. Ahí comenzaron a cambiar las cosas. Ahí se generó una situación que a nosotros nos deja lecciones muy importantes acerca de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué ocurrió en la sinagoga aquel sábado? En primer lugar, el Señor anunció públicamente la gracia de Dios por primera vez. Por primera vez el Señor habla de la gracia. Jesús leyó una porción de Isaías en donde se lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son las palabras que Jesús leyó. Esto es importante, pero muy importante ponerle atención. En primer lugar, hermanos, porque es una promesa de bendición que nunca se había escuchado en esta tierra. Por primera vez el Señor está diciendo: Dios me ha enviado para bendecirlos a todos ustedes. Si están prisioneros, los voy a hacer libres. Si están enfermos, los voy a sanar. Si están quebrantados, los voy a consolar. Voy a traer gran bendición para todos ustedes. Y lo que es más importante, no tienen que pagar nada por recibir esa bendición. Por eso el evangelio se llama evangelio. Ustedes saben que la palabra griega para evangelio, evangelión, significa buenas nuevas. Porque el evangelio son buenas nuevas. Porque el evangelio de Jesucristo es decirle al hombre que Él ha venido justamente para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, curar a los que están afectados del corazón, del alma, a los que están quebrantados. Él los va a venir a consolar. Es una promesa maravillosa. Es una promesa grande. Eran buenas noticias en las que se anunciaban grandes bendiciones. Pero hay algo muy importante en lo que ustedes deben fijarse. Si comparan la lectura de Jesús con la de Isaías, después de donde el Señor dice a predicar el año agradable del Señor, Isaías escribió: y el año de la venganza de Dios, es decir, el juicio. Esa parte ya no la leyó Jesús. Él cortó su lectura hasta ese versículo: a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué cortó la lectura Jesús en ese punto? ¿Por qué ella no siguió con Isaías hasta el punto de decir y el año de la venganza del Señor? ¿Por qué razón Jesús detuvo la lectura en ese punto? Porque le estaba diciendo al mundo por primera vez: este no es tiempo de juicio, este no es tiempo de condenación, este no es tiempo de castigos, este es tiempo de gracia de parte de Dios. Era, hermanos, un mensaje maravilloso. Era un mensaje que nunca se había escuchado en esta tierra. Porque Jesús estaba diciendo, en otras palabras, lo que Isaías ya había anunciado en el capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Claro, hermanos, que el profeta se refería
a que no había manera de que el hombre pudiera comprar su salvación. No había dinero, no había fortuna, no había riqueza que pudiera ser un precio suficiente para comprar el perdón de Dios. Lo que el Señor les estaba diciendo en la sinagoga aquel sábado es: ustedes no tienen ni tendrán jamás con qué pagar el favor de Dios. El favor de Dios va a llegar a ustedes por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No habrá otro camino, no habrá otra forma que los pueda liberar de su condición de pecadores, sino el acto de gracia por la fe en Jesucristo. Esto era importante que lo dijera el Señor en aquella sinagoga. ¿Por qué era importante? Porque en una sinagoga estaba hablando a judíos. Y los judíos venían de creer toda su vida, a lo largo de los siglos, que la gracia de Dios no llegaba sin precio y sin pago. Siempre había que pagar algo para conseguir el favor de Dios. Ellos venían acostumbrados a la idea de que si querían alcanzar la expiación de sus pecados, tenían que traer un sacrificio a Jehová. Tenían que traer algo con que comprar en cierto sentido aquel favor de la expresión, de la expiación de sus pecados. Ellos no entendían, esto era un concepto nuevo, absolutamente nuevo. No tienen que pagar nada. Vengan y beban sin dinero y sin precio. Reciban la gracia de Dios sin tener que pagar nada. Ellos no podían entender esto. No podían comprender que la gracia de Dios pudiera venir a ellos solamente por la fe en el sacrificio de Jesucristo. No lo pudieron entender. Hasta el día de hoy, hermanos, para mucha gente esto sigue siendo así. Hay mucha gente hoy en esta tierra que piensa que algo se debe de hacer, algo se debe pagar para recibir la gracia de Dios. Para mucha gente, hermanos, piensan que si no se hace algo, que si no se sacrifica algo, que si no se paga algo, no se puede conseguir la gracia de Dios. No se ponen a pensar que no hay persona sobre esta tierra que pueda reunir jamás el precio del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién podría pagar un acto tan extraordinario, tan magnánimo, tan excelente como el Hijo de Dios entregando su vida por nosotros? ¿Con qué se podría pagar un favor así? ¿Con qué se podría comprar un favor de ese tipo? Para estas personas, hermanos, sorprendentemente, la gracia de Dios es un tropiezo, porque no pueden creer, no pueden entender que se pueda recibir todo sin pagar nada. Qué doloroso es que las personas prefieran, hermanos, una religión que les diga: haz esto, haz aquello, cumple esta penitencia, cumple este sacrificio y entonces vas a recibir el favor de Dios. Y las personas con gusto lo hacen, creyendo que es la manera en que van a alcanzar el favor de Dios. Pero el Señor estaba diciendo aquel sábado: no es así. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes no tienen que pagar nada, solo tienen que creer en el Hijo de Dios. Y entonces recibirán el favor del Eterno. Pero no solo para estas personas en el mundo hay problemas. Nosotros también podemos tener problemas con la gracia de Dios. La diferencia entre ellos y nosotros es que la gente en el mundo no conoce la gracia de Dios. Nosotros sí la conocemos. Pero desafortunadamente, hermanos, nosotros que conocemos la gracia de Dios, que sabemos que la gracia de Dios no se puede comprar, que sabemos que a la gracia de Dios solo se accede por la fe en Cristo Jesús, desafortunadamente, una vez que la tenemos con nosotros, creemos que hemos recibido la autorización para vivir en pecado. Creemos que porque ya somos salvos y ya fuimos perdonados, podemos vivir en desobediencia a Dios y seguir gozando de la gracia del Señor. Se nos olvida
que la gracia de Dios no la hemos recibido de mano de los hombres. Los judíos recibieron la ley de mano de Moisés, pero la gracia llegó a nosotros a través de Jesucristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que a nosotros nos trajo a la gracia el sacrificio de Jesús. Y lo menos que esto debe despertar en nuestro corazón es un sentimiento de gratitud hacia aquel favor inmerecido, aquel favor que no merecíamos, aquel favor que jamás podríamos comprar, pero que deberíamos expresar gratitud hacia aquel que nos salvó. El apóstol Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está destacando el hecho, hermanos, no de que nosotros no debemos pecar, porque desafortunadamente no podemos dejar de pecar por nuestra propia naturaleza humana. Pero lo que está destacando él es que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús debe luchar en contra del pecado. Debe batallar en contra de sus debilidades. Lo que está destacando el apóstol Pablo es que aquel que ha conocido la gracia de Dios en Cristo no puede entregarse habitualmente, cotidianamente al pecado como si todavía estuviera en el mundo. Lo que Pablo está diciendo es, al menos todo creyente que verdaderamente ha gozado de la gracia de Dios, debe presentar batalla frente al pecado, debe luchar contra sus debilidades, debe recordar que tiene un ayudador, el Espíritu Santo de Dios, que lo puede santificar si se decide a luchar en contra de su naturaleza pecaminosa. No podemos vivir habituados al pecado como si nada hubiera pasado. Muchos viven habituados al pecado diciendo, somos salvos por gracia, hermano, no se preocupe. Es cierto que somos salvos por gracia, pero porque somos salvos debemos cuidar esa salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Debemos luchar por mantenernos en la gracia del Señor, reconociendo que nuestras debilidades son muchas y grandes, pero que tenemos un Espíritu Santo que es más grande que todas nuestras debilidades. Y si nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ante cualquier debilidad o imperfección nuestra, podemos salir vencedores si luchamos en contra del pecado. La segunda cosa que sucedió allí, hermanos, es que el Señor anunció que la gracia era solo para el que quisiera recibirla. Es decir, la gracia no era automática. Ya llegó la gracia, recíbanla. No es eso lo que dijo Jesús. Lo que Él dijo, hermanos, es que la gracia era para aquellos que quisieran recibirla. ¿Cómo expresó Él esto? Si ustedes se fijaron en la lectura que hicimos, cuando el Señor hablaba de estas cosas, dice que todo mundo se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjense qué interesante es el relato de Lucas. Dice, todos se asombraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero aunque todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús, no todos creían en su palabra. ¿Por qué decimos que no todos creían en su palabra? Porque dice ahí por el verso 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, yo le hubiera puesto ahí, pero decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjense qué interesante esto.
Ellos decían, qué maravillosa esa palabra, qué extraordinaria promesa, qué sabiduría con la que habla este hombre. Pero no es el hijo del carpintero. ¿Y por qué le vamos a creer? No es el hijo de José. Todos nosotros lo conocemos. ¿Cómo es que viene él diciendo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura? Con lo cual estaba diciendo, tienen al Mesías frente a sus ojos. Comenzaron ellos a pensar y a decir, ¿el hijo de José es el Mesías? ¿El hijo del carpintero es el Mesías? ¿Cómo vamos a creer estas cosas? Les admiraba la palabra, linda la promesa, pero creerla es otra cosa. Por eso el Señor se anticipa y dice Lucas que Él les dijo, sin duda me dirás este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, pues haz unas cuantas cositas de esas también aquí en tu tierra, y entonces vamos a creer. Fíjense bien el punto, hermanos. Esta gente, como mucha gente en el mundo hoy, no cree la palabra de Dios, pero corre tras las señales. Entonces ellos le dijeron, haz unas cuantas señales aquí y vamos a creer. El Señor se negó. ¿Y por qué se negó? Porque quería insistir en que entendieran que la gracia llega por la fe y no por las obras. Él no tenía que hacer nada, ellos tenían que creer en su palabra. Y entonces la gracia de Dios iba a llegar a su vida. La gracia, hermanos, había llegado a ellos. Y esa gracia no se basaba en señales. Aún y que fuera hebreo de hebreos el que le estaba escuchando, no servía de nada si no creía en la promesa del Señor. Si no tenía fe en Jesús, no servía de nada que fuera hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, lo que quisiera, igual que Pablo. Todos los títulos que tuviera no servían de nada si no creía en Jesús como el único que podía darle la salvación. Él estaba tratando de demostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban inclinados a perder las grandes bendiciones de la gracia por incredulidad. Y por eso les menciona 2 ejemplos. Uno en los tiempos de Elías y otro en los tiempos de Eliseo. Le dice que cuando había gran hambre en la tierra, envió a Elías y habían ahí muchas viudas que pasaban hambre. Pero Elías solo fue a una viuda de Sarepta de Sidón, extranjera, gentil. No fue donde una judía, fue donde una gentil. Y el segundo ejemplo es todavía más terrible. Había muchos leprosos, les dice el Señor, pero Eliseo solo fue ¿a quién? A Naamán, un general sirio, encima era militar, de un ejército que por mucho tiempo había hecho terribles daños en Israel. Y ellos fueron sanos. Lo que él quería enfatizarles es, señores, esto no se trata de si son judíos o no son judíos. Se trata de si creen en el Hijo de Dios o no creen en el Hijo de Dios. Esto es lo único que les puede alcanzar la gracia de Dios. No se trata de que yo soy esto, o yo soy lo otro, o yo soy aquello. Se trata de decir, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, y la gracia de Dios llegará a la vida del que cree. Amén. Por eso les puso él esos ejemplos. Y lo peor de todo, hermanos, es que miramos la reacción de aquella gente. ¿Qué hizo aquella gente en aquel momento? Después de admirarlo, ahora lo quieren matar. Y lo llevaron, hermanos. Lo llevaron, pienso yo, de una manera muy irrespetuosa a un monte alto para despeñarlo de allá arriba. Querían matarlo. ¿Y por qué querían matarlo?
porque les dijo la verdad y no lo que ellos querían oír. Les dijo la verdad y la verdad no les gustó. Les dijo la verdad y la verdad era que aunque fueran judíos, no había salvación si no creían en Jesucristo. No les gustó y entonces quisieron matarlo. La religión, hermanos, es tan vacía que lleva a las personas de un extremo a otro. En un momento están adorando a Dios y al siguiente lo quieren matar si acaso les dijera algo que no les gusta. Esto queda bien expresado en este pasaje. El incrédulo hasta el día de hoy, hermanos, reacciona con ira ante la promesa de la gracia. Algunos afuera hasta dicen amar a Dios, les gusta la palabra, hasta visitan iglesias donde se predica el evangelio porque les gusta la palabra. Les parece hermosa, les parece impresionante, entonces, pero no creen. Sorprendentemente hay personas que llevan hasta algún tiempo ya en una iglesia, pero no han aceptado a Cristo. Y dicen, es que yo vengo porque me gusta escuchar. Le gusta la palabra, le gusta lo que dice, le gusta la verdad de la Escritura, pero no creen a la palabra. ¿Por qué reaccionan con ira? Por una sola razón, creo yo, hermanos. Porque la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios revelada en los evangelios, le demuestra al pecador que no tiene que pagar nada por la gracia. Solo tiene que creer en Jesucristo y la va a recibir. Pero una vez que la reciba, será deudor por toda su vida a Jesucristo, porque Él es el que lo ha salvado. Y parece que el hombre incrédulo, hermanos, prefiere pagar el favor y no deberle nada a nadie. Porque no quiere estar en deuda con nadie. Toda persona que ha sido salva en Jesucristo es deudor eternamente a Jesucristo. Será deudor eternamente al único que lo salvó, al único que lo ha amado, al único que lo ha cuidado, al único que lo ha bendecido, al único que lo ha hecho libre. Será deudor para siempre. El apóstol Pablo se reconocía deudor no solo al Señor, sino también a los hombres que no conocían la verdad. Él decía, soy deudor a sabios y no sabios, griegos y no griegos, soy deudor. Le debo anunciarles esta promesa para que ellos también conozcan la gracia de Dios. Estas personas, hermanos, que les gusta la palabra, pero no la creen, miran en otros a la viuda y al leproso extranjero que se llenaron de la gracia de Dios y encima creen que ellos son mejores que esos que han recibido la gracia y se llenan de ira. Y muchos en el mundo preguntan, ¿y por qué Dios bendice a este? Yo soy mejor que él, pero Dios bendice a este. Porque el evangélico no es mejor que nadie, hermanos. La única diferencia entre el evangélico y el no creyente es que el evangélico ha recibido la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Y es deudor al que lo ha salvado. Esa es la diferencia. Pero el mundo no quiere deberle nada a nadie, ni a Dios menos. Y por esto reaccionan con ira ante la gracia. Cuando conocen la verdadera gracia de Dios, no les gusta lo que escuchan, no les gusta lo que oyen. Ellos prefieren pagar, porque pagando ya no se le debe nada a nadie. Se recibe lo que se ha comprado y se sigue viviendo como se le dé la gana. Pero cuando se recibe la verdadera gracia de Dios en Cristo Jesús, quedamos deudores por siempre, para el Padre y para el Hijo, porque ellos nos han salvado. Esto no lo quiere hacer el mundo. No quieren reconocer
que sus justicias no alcanzan para comprar la gracia, que la gracia no se compra, que la gracia no se merece, que la gracia se recibe por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La gracia requiere que todo pecador reconozca que no se puede salvar a sí mismo, que necesita un Salvador, que es el único que puede otorgarle ese favor inmerecido y ese favor que no se puede pagar con nada, ni con la vida misma, y que solo puede venir de la mano del Señor. Por eso dijo Jesús en aquella ocasión: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. El que quiera creerla recibirá la gracia, el que no, la ha rechazado. La ha rechazado por incredulidad, la ha rechazado porque no le gusta, la ha rechazado porque no le parece una forma agradable de la gracia. Es importante entonces reconocer, hermanos, ya para concluir, que este pasaje enseña a los incrédulos y también a los creyentes. A los incrédulos les enseña que no tienen que preocuparse por pagar por la salvación. Ya el Señor lo pagó todo en la cruz. Y a nosotros nos enseña que estar en la gracia del Señor no significa una licencia para vivir como se nos da la gana. Significa la urgencia de tener gratitud en nuestros corazones por el favor que hemos recibido y la deuda impagable de proclamar su palabra a todo el que no la conoce, para que también goce de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor.